¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Los Analistas de la Noticia. Hoy es jueves, ya se acerca por horas el día más feliz de la semana de mi compañero de combate, de 1000 batallas. Gracias por compartir. Denle like a la página también. Ahí solo me gusta, nada más. Y saludo al departamento 19 también, que son de aquellos que, bueno, vamos escuchando, pero en la noche miramos el programa. Don Ronald López ¿de dónde? Don Cristian Maradiaga, ya sabemos que es de San Juancito, pero don Ronald López, a ver de cuál los López. Don Héctor Amador, ¿de dónde? De la costa norte. De los pirujos, de los pirujos. No, Amador es del mero Soroguara. Soroguara, papá. Con mucho orgullo, ¿ah? Mucho orgullo. De reducción indígena, de los pueblos que quedaron con el nombre también. Y bien cerquita de la capital, que abandonan esos pueblos, esas aldeas así, las abandonan. Yo no sé, ojalá que este alcalde haga algo por Soroguara también, así como por San Juancito, que se ve tan retirado y que la gente cree que pertenece a algo que es un municipio, y es una aldea de Tegucigalpa, y es una aldea que jala muchos turistas también por ver las bocas de mina, por ver No, aldea de Francisco Morazán. Por eso, no, es una aldea de Tegucigalpa, no, del municipio, de la AMDC. No una aldea, o sea, no, de Francisco Morazán es el departamento. Está delante de Valle de Ángeles. No importa, pero es una aldea del Distrito Central. No, ni siquiera es aldea de Valle de Ángeles. Como no es municipio, ni siquiera es aldea de Valle de Ángeles. Pero sería... Ahí está la confusión. ¿Pero no es de Francisco Morazán? No, es una aldea... Bueno, pero déjeme saludar. Es una aldea es que no lo he saludado, usted fue que se metió. Es una aldea del Distrito Central, del municipio del Distrito Central, de la AMDC, que es la rectora en este momento, don Jorge Aldana. Buenas tardes, don Héctor, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el auditorio de Radio Globo en la República Hondureña y a los que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras patrias. Denle compartir a la transmisión. Yo sé por qué se lo digo. Denle compartir en este momento a la transmisión Los Analistas de la Noticia. Don Ronald López en los controles de Radio Globo. Cristian Maradiaga en la dirección de cámaras de Globo TV por Facebook Live. De inmediato vamos con nuestra portada de esta tarde. De inmediato, dele compartir a la transmisión. Residencia dejó en la mira. La residencia de Juan Orlando Hernández en la mira. En la mira. Vamos de inmediato. Atención, periodismo de investigación. Atención a esta información de última hora. Atención a esta información de última hora al estilo de Los Analistas de la Noticia y de Radio Globo. Atención. Flash, flash, flash. Noticia de última hora. Aquí en Radio Globo, la emisora de las noticias en Honduras. Atención a esta información de última hora. Justicia de Honduras ya tiene en sus manos la solicitud de extradición de Juan Orlando Hernández hacia los Estados Unidos. Atención a esta información exclusiva de Radio Globo y de Los Analistas de la Noticia. Atención. Flash, flash, flash. Noticia de última hora. Aquí en Radio Globo, la emisora de las noticias en Honduras. Atención, Estados Unidos solicitó ya de manera formal la extradición del jefe del Ejecutivo Nacionalista Juan Orlando Hernández por sus vínculos con el narcotráfico, según supuesta emisora y los analistas de la noticia de fuentes creíbles y muy vinculadas al Poder Judicial. De hecho, el informante que pidió el anonimato pidió no ser citado
confirmó que ingresó a la Corte Suprema de Justicia el pedido para que se inicie el proceso de entrega de Hernández a un tribunal federal norteamericano por tener una acusación formal por trasiego de drogas. Atención a esta información de última hora. Flash, flash, flash. Noticia de última hora. Aquí en Radio Globo, la emisora de las noticias en Honduras. Si bien el máximo Tribunal de Justicia se ha mantenido en silencio durante las últimas horas respecto a la solicitud de extradición, pero se prevé que en cuestión de tiempo notifique que el ex jefe de Estado sí está en la lista de extraditables. En concreto, Hernández tendría las horas contadas y solo basta que finalicen los trámites administrativos para oficializar que Estados Unidos está pidiendo la entrega inmediata e incondicional del ex inquilino de Casa de Gobierno a fin de que responda a las acusaciones en su contra por tener fuertes nexos con el trasiego de drogas. En caso de que realmente se tome a otro tipo de actitud, los Estados Unidos han sido concretos en relación a esto. Atención, en caso de que prospere la moción, el sospechoso sería detenido de inmediato, puesto a la orden de un juez de extradición y luego sería puesto en la cárcel preventiva en una unidad militar que disponga el sistema carcelario del país. En un escenario hipotético, Hernández podría permanecer varias semanas hasta que se autorice su entrega. Esta información coincide con la presencia del equipo legal de Hernández esta mañana en la Corte. Uno de los integrantes no confirmó ni descartó el pedido de expatriación, al tiempo que informó que buscaba entrevistarse con el magistrado presidente Rolando Argueta a fin de obtener información que compromete a su cliente. Se limitó a decir que interpusieron un recurso basado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de saber si el líder del extinto régimen deberá afrontar el sistema judicial de Estados Unidos, por lo que esperarán que se den los plazos legales vigentes para que se den los datos concernientes a esta causa. Atención a esta información de última hora. Flash, flash, flash. Noticia de última hora. Aquí en Radio Globo, la emisora de las noticias en Honduras. Mucha atención, esta medida ocurre a pocos días que el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken anunciara la incorporación de Hernández en la lista Engels de actores corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica, lo que automáticamente implicó la cancelación de su visa. Expertos en el tema dijeron a Radio Globo y analistas de la noticia que la lista Engels es una llave maestra para que el sindicado pueda ser incorporado en la ley global Magnitsky, lo que significaría la muerte civil y el bloqueo de cuentas en el sistema financiero. Uno de los consultados advirtió que Hernández, al ser incluido en ambos listados, no será sujeto de crédito ni tener acceso a cuentas, pues Estados Unidos notifica a los bancos nacionales y corresponsales suspender de inmediato cualquier relación comercial con el sospechoso. En otras palabras, Juan Orlando Hernández no gozará del privilegio de mantener cuentas en los bancos. Las entidades que incumplan, añadió, serán fuertemente sancionadas por tener vínculos con sujetos que implican un grave peligro para la seguridad nacional norteamericana. Mucha atención a esta información de última hora. Mucha atención. Flash, flash, flash. Noticia de última hora. Aquí en Radio Globo, la emisora de las noticias en Honduras. Atención, en tanto, el actual diputado al Parlamento Centroamericano siempre insistió que no tiene relación con capos de la droga y alegó que lo delataron para hacerle daño por su implacable lucha contra la narcoactividad y se pronunció sobre la cancelación de su visa. Sorprende que esta decisión
de quitarle la visa, como lo señala el segundo párrafo de la declaración del secretario Anthony Blinken, se tome basados en reportes de medios de comunicación y además en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados por mi gobierno o que tuvieron que huir y entregarse a las autoridades de Estados Unidos por temor a ser extraditados. Estos narcotraficantes y asesinos confesos antes dominaban a plenitud del país, pero desde mi llegada a la presidencia del Congreso Nacional en el 2010 y posteriormente como presidente a partir del 2014, mi gobierno tomó decisiones y ejecutó una serie de acciones que llevó al país a reducir considerablemente el tránsito de la droga que arribaba a Estados Unidos, dijo Hernández en varios tweets. Asimismo, el sospechoso de nexos con narcomafias podría ser perseguido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, quien podría confiscarle las propiedades que pueda tener en los Estados Unidos. En concreto, se prevé que le quiten activos, cuentas bancarias, propiedades que compró en aquella nación con dinero procedente del narcotráfico. Atención, ¿qué pasaría con la lujosa casa, con la lujosa residencia que tiene él y la ex primera dama en Miami? Atención a esta información exclusiva de Radio Globo y de Última Hora. Flash, flash, flash. Noticia de última hora. Aquí en Radio Globo, la emisora de las noticias en Honduras. Mucha atención a esta información de última hora. En poder de los analistas de la noticia, entre los bienes que pasarían a dominio de la OFAC sería una lujosa casa ubicada en Miami, precisamente en la urbanización Monterra, aunque el mismo fue registrado a nombre de Ana Rosalinda García Carías, cuyo origen del dinero nunca pudo ser esclarecido. Uno de sus lujosos bienes que estaría en la mira es un apartamento que adquirió hace unos años Hernández y su esposa de manera misteriosa a una pareja norteamericana por una suma de $10,000 que está localizado en la 88 calle, séptima avenida, el cual tiene como registro 2303, de acuerdo al contrato de traspaso cedido por Ana Rosalinda García Carías y Eric Speaking. Sí, si bien el contrato se efectuó el 11 de octubre de 2018, pero este habría sido elaborado para desviar cualquier investigación contra Hernández y su esposa, pero resulta mucho más misterioso que el matrimonio Speaking apenas pagaran $10,000 cuando su valor en el mercado inmobiliario es de $20,369,983 lempiras, o sea, unos $885,000. Los registros públicos de Miami indican que el apartamento está en el condado de Broadway, vecino del también condado de Dade, por lo que es fácil acceso para los Hernández, ya sea que ingresen por el Aeropuerto Internacional de Miami o por el aeródromo de Fort Lauderdale, Hollywood, en sus constantes visitas que solían realizar a la denominada Ciudad del Sol hace unos 5 años. Atención a esta información. Hace 5 años una investigación halló que Ana García Carías había comprado una casa en el 3533 en Enwood con la 83 calle de Cooper City, también enclavada en Miami, cuyo costo llegó a los 20 millones de lempiras. En ese hallazgo efectuado en el 2014 se logró determinar que la denominada Casa Blanca cuenta con 5 dormitorios, 5 baños y medio de 2 pisos y con su respectiva piscina y jacuzzi. La esposa de Hernández, señalan los documentos, firmó la adquisición del bien inmueble, cuya transacción fue hecha por un banco corresponsal en los Estados Unidos. De inmediato mostramos este otro apartamento que había cedido los esposos Juan Orlando Hernández y Ana Rosalinda García Carías a una pareja de estadounidenses. Ahí lo observamos en pantalla, muy cerca del downtown en Miami. De acuerdo a la información, este contrato se efectuó el 11 de octubre del 2018, pero este habría sido elaborado para desviar cualquier investigación contra Hernández y su esposa,
pero resulta más misterioso que al matrimonio norteamericano Spiken apenas pagaran $10 cuando su valor en el mercado inmobiliario es de 20.369.983 lempiras u $855.000, de acuerdo a lo que está en los registros públicos de Miami. El apartamento está en el condado de Broadway, vecino también del condado de Dade. Atención a esta información de última hora. La justicia de Honduras, pese al hermetismo que hay en el Poder Judicial, ya tiene en sus manos el pedido de extradición de Juan Orlando Hernández hasta los Estados Unidos. Una solicitud de extradición que le quema las manos en este momento al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a su amigo personal Rolando Argueta. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción del abogado de Juan Orlando Hernández, que hoy llegó hasta la Corte Suprema de Justicia? Hoy se desplazó hasta la Corte Suprema de Justicia para informarse sobre las causas que tendría pendiente Juan Orlando Hernández. El abogado Hermes Ramírez llegó a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para conocer si está o no el pedido de extradición contra Juan Orlando Hernández para iniciar una estrategia legal. De inmediato lo escuchamos. Escuchar a la abogada Hermes Ramírez. Acusaciones o aquellos juicios pendientes que en este caso han sido entablados por algunos sectores, usted sabe, políticos y de público conocimiento con anterioridad para poder conocer el fondo de esto. Doctor, lo que se ha especulado y se ha dicho, hemos escuchado a algunos colegas que andan buscando saber si hay una orden de extradición. Es falso que me he reunido con el presidente de la Corte. Lo único que se ha hecho es interponer un escrito de solicitud de información. Ya la ley del acceso a la información pública establece el plazo para que pueda contestarnos directamente la autoridad, que en este caso sería solicitado puntualmente conocer cuáles son estas acusaciones, mencionar los números de expedientes y en este caso las personas que han sido... No hay encabezado. No conocemos, pero hemos visto a través de los medios de comunicación que en el pasado se han interpuesto acusaciones y lo que tratamos de hacer es comparecer ante todos los órganos. Doctor, ¿es una forma de incluir las acusaciones de Estados Unidos? Presidente Juan El Orlando. objetivo del presidente, y es la instrucción que me ha dado, para poder directamente limpiar su nombre de todos estos atropellos, de todos estos criterios infundados que se han dado en contra de él. ¿Cuántas denuncias hay, doctor? ¿Cuántas denuncias hay, doctor? También compareceremos ante la Fiscalía del Ministerio Público. Que ha estado claro, los hechos son palpables, son hechos totalmente comprobables. La lucha específicamente contra el crimen organizado se ha dado y los números están ahí, que eso habla directamente. ¿Cuántas denuncias hay, doctor? ¿Cuántas denuncias hay? No sabemos, esperaremos que el término de ley nos puedan contestar los amigos de la Corte y posteriormente el Ministerio Público. ¿Quién tiene que contestarle, doctor, esto? Si los pone en secretaría, tiene que pasar a otras instancias. Tenemos que esperar. Recuérdense que la ley del acceso a la información pública, como un ciudadano más, la garantía del acceso a la información se le tiene que respetar, en este caso como ciudadano, al presidente Hernández. Entonces esperemos nosotros que ya sean ellos los que contesten. Esto es lo que señalaba el abogado Hermes Ramírez, que llegó a la Secretaría, bien hermético, sí. Pero muy hermético e inseguro. Y dijo que no se había reunido con el presidente de la Corte, sino que había llegado hasta la Secretaría. De inmediato tenemos la primera reacción sobre este tema. La primera reacción sobre este tema con el abogado Joaquín Mejía, reconocido analista y abogado hondureño de mucho prestigio. Buenas tardes, abogado, le escuchamos. ¿Cuál es su reacción ante ya este pedido de extradición, esta solicitud de extradición que ha llegado al Poder Judicial, y también los bienes de Juan Orlando Hernández que posee en Estados Unidos, que están en la mira de la OFAC y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Héctor y Carlos, un placer estar con ustedes. Y lo primero que hay que decir es que esto se veía venir. Esto era realmente una muerte anunciada. Los pasos que se estaban dando en Estados Unidos indicaban que este último paso desde el Poder Judicial estadounidense iba a venir, y en ese sentido creo yo que lo que hay que reflexionar es sobre dos cosas muy concretas: que cómo es posible que la sociedad hondureña hayamos permitido que la primera magistratura del Estado haya estado al frente por parte de un presunto narcotraficante, de acuerdo con las investigaciones hechas por autoridades estadounidenses. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo es posible
que el Ministerio Público de Óscar Chinchilla y el Poder Judicial de Rolando Argueta no tengan hasta este momento ninguna acción, ninguna investigación alrededor de las actividades criminales, no solamente de las que se le imputan a Juan Orlando Hernández, sino que de su hermano y de todos los narcotraficantes que han sido condenados en Estados Unidos. Obviamente que hay mucho hermetismo en el Poder Judicial, pero como usted dice, esto se mira a venir. Y desde el momento que le quitan la visa y que la congresista Norma Torres dice, esto solo es el primer paso, luego viene la extradición. Ya oficialmente ya trasciende que está en el Poder Judicial, está en el despacho de Rolando Argueta. ¿Qué irá a pasar, abogado? ¿La irán a ejecutar o usted cree que no? Bueno, es que aquí el Estado de Honduras y el Poder Judicial en concreto no tiene muchas opciones, porque hay que recordar dos cosas. En primer lugar, que Honduras tiene un tratado de extradición que data desde enero de 1909 con Estados Unidos. Y ese tratado de extradición tuvo una convención adicional que se suscribió entre Honduras y Estados Unidos en el año de 1927 para incluir delitos relacionados con el narcotráfico. Y en segundo lugar, hay que recordar también que a la luz de estos convenios, pues se reformó el artículo 102 de la Constitución de la República para poder hacer operativo ese tratado de extradición entre Estados Unidos de América y Honduras. Y obviamente el artículo 102 reformado establece claramente que dentro de los delitos de extradición por parte de personas de Honduras están aquellos relacionados con tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro delito de criminalidad organizada. Por tanto, aquí el Poder Judicial no tiene otra opción que ejecutar esa orden de extradición, obviamente, para cumplir con estos tratados que obviamente se han suscrito desde hace mucho tiempo. Y ojo, aquí el peligro que pueda caber es que de la noche a la mañana se le ocurra a Óscar Chinchilla presentar una acusación contra Juan Orlando Hernández con el objetivo de evitar la extradición, porque la extradición solo se tiene que realizar cuando no hay un proceso interno, digamos, en el país de origen en este caso. Pero yo creo que a estas alturas, creo yo que muerto el rey, vive el rey. Y en este caso, Juan Orlando Hernández, creo yo, que está en el filo de la navaja, que está en una completa soledad, recordando aquella novela famosa de que el general no tiene quien le escriba. Pues aquí a Juan Orlando Hernández creo yo que no tiene quien le escriba, y personas como Orlando Argueta, que fueron puestos en la Corte Suprema de Justicia por él, creo yo que tendrían que tener una lealtad sumamente alta como para realizar una acción contraria a estos tratados internacionales y sobre todo con el poder de influencia que tiene Estados Unidos. Abogado, ¿qué lectura le da a este último tuit de la congresista Torres cuando dice, después viene la extradición? Al parecer ya estaba en camino la propia extradición, porque fue cuestión de horas que sucedió eso y ya está aquí el pedido, ¿no? Sí, yo creo que desde que empezaron los juicios en Nueva York y la Fiscalía del Distrito Sur empezó a señalar directamente a Juan Orlando Hernández, creo que esto se venía a venir. Y a mí me gustaría también puntualizar brevemente en algo que dijo el juez Kevin Castell en esta condena contra Giovanni Fuentes. Dijo en unas líneas, dijo unas cosas muy interesantes sobre las instituciones en Honduras. En primer lugar, dijo que Giovanni Fuentes era un narcotraficante que era socio de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández representa al Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar dice que se convirtió en un narco intocable a tal punto que el ejército protegía su droga. Aquí estamos hablando de otra institución importante en Honduras que son las Fuerzas Armadas. También dice el juez Kevin Castell en esta condena a Giovanni Fuentes que también este narco estaba protegido de ser investigado. ¿Quién investiga en Honduras? El Ministerio Público. Y también señala y finaliza esta frase del juez Castell y dice también estaba protegido de ser extraditado. ¿Y quién es el que tramita las órdenes de extradición? El Poder Judicial, Rolando Argueta. Estamos hablando que recientemente, hace un par de días, el juez Kevin Castell señaló al Poder Ejecutivo, a las Fuerzas Armadas, al Poder Judicial y al Ministerio Público como cómplices del narcotraficante Giovanni Hernández. Por tanto,
esa frase del juez Kevin Castel a mí ya me indicaba que el tema de la extradición de Juan Orlando Hernández estaba más temprano que tarde en su ejecución. Lo que hay que ver ahora es su confirmación y también ver de qué manera va a reaccionar estas instituciones que el juez Castel mencionó y que se han convertido obviamente en cómplices, porque miren, no hay que olvidar algo, como señala Julio Chery Ibarra, mexicano, en su libro La quiebra de la ley, dice claramente que dejar pasar el delito es ejecutarlo en la práctica. Yo creo que en Honduras eso está claro en relación con el narcotráfico. Bien, esto que escribe Norma Torres, ¿qué opina usted? Creo que puede ser una casa muy bonita, dice, para hospedar a los niños hondureños que llegan a la frontera pidiendo asilo, y postea la casa de Juan Orlando Hernández y una foto de él. ¿Qué opina sobre esto, abogado? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con ella en el sentido que todas aquellas propiedades que tenga Juan Orlando Hernández, particularmente en Estados Unidos, ya no solo por el tema del narcotráfico, sino que esto es parte de la lista Angels. Recordemos que todo este trámite o esta ejecución de la lista Angels tiene que ver con el poder, con el Congreso de Estados Unidos y con el Poder Ejecutivo y con la Presidencia de la República en Estados Unidos. Y por tanto, parte de esta lista Angels o de las consecuencias de aparecer en la lista Angels es obviamente la incautación de aquel dinero o aquellas propiedades que están en Estados Unidos y que se sospecha son producto de actividades ilícitas como el narcotráfico y la corrupción. Por tanto, lo que señala la representante Norma Torres es legalmente factible a la luz de la lista Angels. Obviamente, teniendo en cuenta también que exista posiblemente una orden de extradición, todavía tendría mayor fuerza legal, pero solo con la lista Angels es suficiente para incautar bienes que se encuentren en Estados Unidos. Abogado, bueno, gente también señalada como narcotraficante, como y que ya fue sentenciado don Freddy Mármol a 14 años, dijo, cuando se lo llevaron, ya me van a acompañar varios diputados y otro tipo de gente. ¿Cree que esta es la punta del iceberg? El hecho también de que vaya don Juan Orlando Hernández y luego se abra toda una gama de gente que tiene que acompañarlo. Por supuesto, mire, yo creo firmemente algo que dijo el juez Kevin Castel en la sentencia contra Tony Hernández, donde dijo claramente que Honduras se había convertido en un narcoestado. Y cuando hablamos de un narcoestado es cuando las estructuras del crimen organizado ya no es que se han metido en las instituciones del Estado, sino que las controlan, y son esas mismas personas las que controlan. Y en ese sentido creo que eso está claro. Y miren, estamos frente a un problema bastante grave, una crisis de institucionalidad grave, porque si Juan Orlando Hernández, si diputados y diputadas están vinculadas con el narcotráfico, ¿qué podemos esperar de mandos medios en las Fuerzas Armadas, en la policía y en otras instituciones del Estado? Por eso es que a mí me llama mucho la atención y comparto con el analista Víctor Mesa cuando señaló que la alianza solo había ganado el poder del gobierno, porque el poder está también en otras partes. Y uno de esos poderes son los poderes intrainstitucionales que se pueden reflejar en las redes de corrupción y narcotráfico que están dentro de las instituciones del Estado y también en los escuadrones de la muerte que están dentro de las fuerzas de seguridad del Estado. Y obviamente está también el crimen organizado y el narcotráfico que está vinculado con esas estructuras dentro del Estado, que está dentro del Estado y que por tanto Honduras requiere una profunda refundación. Las puertas a la justicia hondureña de llevar cualquier proceso en contra de Juan Orlando Hernández esta solicitud de extradición, abogado. Sí, miren, en este momento ha quedado demostrado algo con todo lo que ha pasado en Nueva York y con la lista Angels, que el sistema de justicia en Honduras, representado en el Ministerio Público y el Poder Judicial, son incompetentes, cómplices y no tienen voluntad política para perseguir el delito y sancionar a quienes cometen ilícitos. Y esto también se refleja con lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en Honduras existe una justicia selectiva. Por un lado, actúa de manera tardía cuando se trata de corrupción, de narcotráfico, de violaciones a derechos humanos, pero luego actúa de manera ágil cuando se trata de proteger los intereses de esta gente o cuando se trata de criminalizar
a pobladores como en el caso de Guapinol. A mí me gustaría ver a un ministerio público, esos fiscales que se envalentonan y que se creen grandes abogados y se llenan el pecho hablando de la ley cuando se trata de juicios contra pobladores que defienden los ríos, como el caso de Guapinol. Pero cuando se trata de delincuentes, criminales a gran escala del crimen organizado, como lo que está señalando Estados Unidos en este momento, la pregunta es ¿dónde están esos fiscales? Abogado, como experto usted en derecho constitucional, hay algunos togados que dicen que con esto que denominan el pacto de impunidad que fue aprobado en el Congreso Nacional, que es la ley de amnistía política, Juan Orlando Hernández podría acogerse a la misma y que incluso no podría ser extraditado. ¿Qué hay de cierto sobre el particular? No, yo creo que con esa ley de amnistía hay un problema de ambigüedad en el sentido de que hay un punto muy concreto relacionado con los exfuncionarios del gobierno de Mel Zelaya que puede dar lugar a que se pueda interpretar con el objetivo de limpiar aquellos ilícitos vinculados con la corrupción. Pero hay que recordar que las leyes de amnistía, para que sean constitucionales y además para que sean conformes a los estándares internacionales de derechos humanos, esas leyes de amnistía no pueden amparar delitos vinculados con la corrupción y mucho menos no pueden amparar delitos vinculados con violaciones a derechos humanos. En mi opinión, que puede estar equivocado obviamente, pero me parece que no tiene ninguna procedencia de que Juan Orlando Hernández se pueda amparar bajo esa ley de amnistía. De cualquier manera, otra cosa muy importante, el artículo 18 de la Constitución de la República establece la supremacía convencional, en el sentido que los tratados internacionales, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno y tienen rango constitucional. Por tanto, ¿quién está por encima de quién? ¿Esa ley de amnistía, que es una ley secundaria, o esta convención de extradición de 1909 y su convención adicional de 1927 entre Estados Unidos y Honduras? Obviamente, este tratado de acuerdo con la Constitución. Por un lado, el artículo 18, y el artículo 320 garantiza la supremacía constitucional en el sentido que ninguna ley inferior puede ser contraria a la Constitución. El artículo 102 fue reformado y habla claramente de la extradición de quienes han cometido actos de narcotráfico y otros delitos vinculados al crimen organizado. Por tanto, no hay manera, en términos constitucionales, de que se pueda aplicar esa ley de amnistía, porque de hacerlo estaría contrariando la supremacía constitucional, artículo 320, y la supremacía convencional, artículo 18 de nuestra Constitución. Finalmente, abogado, causa suspicacia que el togado Hermes Ramírez ha llegado a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia hoy para conocer si hay una causa abierta en contra de Juan Orlando Hernández, o sea, como dando a entender si está acusado por algún acto de corrupción o por otro delito cometido acá en Honduras, como para evitar la extradición. Sí, yo creo que al final de cuentas, obviamente los abogados y las abogadas tienen que hacer su trabajo. Y también creo yo que en este tipo de cuestiones que son tan delicadas, el Poder Judicial, por mucho que Rolando Argueta esté absolutamente vinculado con Juan Orlando Hernández, tiene una espada o una daga sobre el cuello, que es la presión de Estados Unidos, que le interesa mucho el tema del narcotráfico. Entonces yo en parte creo que no tienen toda la información y también en parte creo que es una forma de, por decirlo de alguna manera popular, manotadas de ahogados para ver si existen, o yo incluso, así como ha actuado el Poder Judicial, incluso para ver si se ha fabricado ya un caso con el objetivo de decir que en Honduras ya está siendo perseguido. Pero creo yo que las cosas están claras, no solo para la sociedad, sino que también para los Estados Unidos, en el sentido que si ellos están haciendo todas estas presiones a través de la lista Angel y a través de los juicios en Nueva York, es porque las instituciones del sector justicia en Honduras han sido cómplices o incapaces para perseguir a quienes están siendo investigados y perseguidos en Estados Unidos. Muchas gracias, abogado. Muy amable, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. El abogado Joaquín Mejía, experto en materia legal, experto en derecho constitucional, hablando en relación a este tema, a esta información de última hora que hemos dado a conocer en este programa los analistas de la noticia, información exclusiva. Ya está la solicitud de extradición en el despacho de Rolando Argueta. Le quema las manos esa solicitud de extradición y por eso llegó el abogado hoy
El abogado negó haberse reunido con Rolando Argueta. Dijo que con quien conversó fue con el secretario del Poder Judicial. Ya, ahora bien, ¿cuál es el procedimiento, Héctor, si antes llegaba a la Cancillería, luego a un Consejo de Seguridad y finalmente pasaba a la Corte Suprema de Justicia? ¿Continúa este proceso? ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta transición? ¿A quién debió haber? ¿Ese es el correcto? De acuerdo a toda la información que se ha manejado. Lo cierto es que ya está en manos del Poder Judicial. Y para ello, pues, le consultamos también a otro invitado esta tarde, el doctor Raúl Pineda Alvarado. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Ya una vez que, porque si entro a la Corte es que ya pasó por todo ese procedimiento, o en este momento que hay transición, ¿cómo pudo haber sido este proceso? Buenas tardes, doctor, gracias por atendernos. Carlos, buenas tardes. ¿Exactamente a qué proceso se refiere? Pedido de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿A la solicitud? A la solicitud que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia este día, doctor. Bueno, en primer lugar, lo que hace la Corte es nombrar un juez ad hoc. Normalmente se le dice juez natural, pero no es un juez natural, es un juez ad hoc que examina la documentación que acompaña la solicitud de extradición y si le encuentra mérito procede a librar un mandamiento de captura y una vez que está puesto a su disposición el imputado o el extraditable, se procede a celebrar una audiencia para que ejerza su derecho de defensa, aporte las pruebas o los datos de pruebas que estime convenientes y posteriormente se resuelve el tema de si procede o no procede la extradición. Contra esta resolución cabe el recurso de apelación ante el Pleno de la Corte Suprema. A mí me tocó manejar el caso de la extradición de un ciudadano colombiano. A veces el procedimiento es, esta persona había sido presidente del Congreso en Colombia. Este procedimiento es relativamente rápido, pero requiere fundamentalmente la constatación de que el imputado no tenga juicios pendientes en Honduras y en el caso de que se haya presentado la solicitud, que los delitos por los cuales se juzga o se pretende juzgar a determinada persona sean también delitos en Honduras, existiendo también un tratado de extradición que efectivamente lo tenemos con Estados Unidos. Sí. ¿Qué lectura se le puede dar a la presencia de un apoderado legal de Juan Orlando Hernández hoy en la sede del Poder Judicial? Bueno, eso tiene dos propósitos. Uno es el personamiento, es decirle, estamos presentes en el juicio y está en nuestra dirección para el caso de que quieran hacernos alguna notificación. Y el otro es tener acceso formal a la solicitud como representante del abogado Hernández en caso de que estuviese ese petitorio de extradición. Pero yo creo que estamos hablando de una situación donde realmente poco puede hacer el abogado Hernández, excepto irse a otro país, como es el caso que tanto se menciona. De hecho, antier en Radio Sandino anunciaron que el presidente Hernández estaba pidiendo la naturalización nicaragüense. Recuerde también que Daniel Ortega hace poco anunció que el señor Snowden, Edward Snowden, que tuvo un asilo político por 3 años en Rusia, estaba pidiendo asilo político en Nicaragua. Y por ese orden de ideas ve a Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, al señor Sánchez Serén y antes a los narcotraficantes Carlos Leder y Pablo Escobar Gaviria, que estuvieron por 9 meses en Nicaragua. Nicaragua parece que pretende convertirse en una especie de santuario de perseguidos por la tensa relación que mantiene con Estados Unidos, pero no tenga usted la más mínima duda que el poder de Estados Unidos se va a imponer. Y así como ahorita lograron obtener la extradición de este ciudadano Julian Assange
desde el gobierno británico. Julian Assange fue que el famoso que filtró los Wikileaks. Ya se otorgó su extradición reformando la decisión de un juez. Si existe esa solicitud de extradición, esa solicitud de extradición se va a llevar a cabo. Y lo que puede hacer una salida a otro país es retardar la ejecución de la misma. Pero cuando el Departamento de Justicia se propone llevarse a alguien, se lo van a llevar. Es cuestión de tiempo, doctor, ya esto. Yo veo que el presidente Hernández no tiene muchas salidas. Esa acción precipitada de juramentarse en el Parlamento Centroamericano no sirve de mucho. Yo creo que la salida de él, si él es inocente, presentarse a Estados Unidos y presentar los datos de prueba que tenga para dejar claramente definida su no participación o la mala valoración de los hechos que se hayan hecho en su contra. Porque pensar que va a estar huyendo, escondiéndose, eso es muy poco probable. Miren las demostraciones de poder que ha dado Estados Unidos con el señor Saab, que se lo llevaron desde Cabo Verde, a pesar de tener efectivamente inmunidad diplomática. ¿Se lo llevan de la vía legal o se lo llevan por otra vía? El caso del señor Mata Ballesteros es una forma no muy ortodoxa, no muy legal de practicar una extradición. Y otras veces se han llevado gente de manera más discreta, ¿va? Pero lo han hecho al margen de la ley. En ese sentido, yo creo que la solución de él es comparecer, aprobar su inocencia o asumir los costos de los errores o los delitos que se hayan cometido sin comprometer su familia ni avergonzar su país. Debe esperar, doctor Pineda Alvarado, que le nombren un juez ad hoc, sino que se vaya, tome un vuelo y se vaya a la Fiscalía de Nueva York. Bueno, ya hay precedentes, el caso de don Rafael Leonardo Callejas y el caso de don Jenny Rosenthal. En lugar de exponerse a andar huyendo o exponerse al ultraje de una detención, y que le pongan las esposas y lo saquen en las primeras planas de todos los periódicos, pues obviamente lo mejor es seguir el ejemplo de Callejas y el ejemplo del señor Rosenthal y el de otras personas de menos perfil político que han ido a enfrentar sus juicios y algunos lo resolvieron más o menos favorablemente y otros pues están pagando condenas muy largas. Pero yo creo que el premio mayor de todo este proceso que se inicia cuando el señor Leandro Osorio descubre un laboratorio supuestamente propiedad de un condenado en Estados Unidos, pariente cercano del presidente Hernández, se termina en el momento en que él se convierte en el premio mayor y todo va orientado a que el objetivo es el presidente Hernández y no actores periféricos. De ahí que bajo esos parámetros yo creo que lo que puede hacer un buen abogado es decirle lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Pero desconocer la realidad política dependiente que vive Honduras, el gobierno actual no es un gobierno de su partido y que es uno de los ciudadanos que despierta más hostilidad en el mundo, no le deja más salida que ir a enfrentar su situación. Puede irse a Nicaragua. Hasta Pablo Escobar salió huyendo de Nicaragua ante las pretensiones y las exigencias del gobierno sandinista. Me cuenta una persona cercana al presidente Mauricio Funes de El Salvador que prácticamente lo despojaron de todo lo que llevaba al momento de pedir un refugio en ese país. El mundo se ha empequeñecido para estos temas. Yo creo que en esto lo último que puede perder uno es la dignidad. Creo que lo más digno, repito, salvo la opinión de él, al fin y al cabo se trata de su problema personal. Lo más digno sería ir a presentar la justicia y con eso le pone fin a un debate que ya se va volviendo morboso y en eso hay que tener mucho cuidado. Una cosa es la censura objetiva y otra cosa el morbo con que algunos sectores están viendo este tema, cuando en Honduras los políticos difícilmente encuentra alguno que pueda tirar la primera piedra. Muchísimos políticos hondureños han estado vinculados o recibido ayuda de sectores del crimen organizado.
Cuando hay señalamientos hacia el expresidente Juan Orlando Hernández y que también ha sido cancelada la visa a sus amigos cercanos y familia, ¿qué es lo recomendable también para ellos? ¿Que lo acompañen a la Fiscalía de Nueva York? Bueno, eso nos lleva a otro problema. Mire, para el caso de Centroamérica, Interrumpió la comunicación. A ver si la Se recuperamos. interrumpió con la comunicación. Bueno, la congresista Norma Torres había dicho, después de la declaración oficial de Anthony Blinken, que el primer paso es que hacer el primer paso, la cancelación de la visa de Juan Orlando Hernández, y que luego venían los cargos revelados en la Corte de Nueva York y después la extradición. La información que ha brindado de manera exclusiva esta tarde el programa Los Analistas de la Noticia de Radio Globo es que ya se encuentra la solicitud de extradición en el despacho del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Continuamos con el ejemplo de Centroamérica que había dicho. Con el ejemplo de Centroamérica. el caso de la ley 2615. En Honduras hay 21 personas en este listado que por esta ley deberían suspenderse la visa, pero muchos de ellos siguen viajando a Estados Unidos. Esta ley implica que ellos no tendrían derecho a libertad condicional en caso de ser condenados, ni beneficios migratorios, y que tendrían un problema respecto a sus intereses financieros en Estados Unidos. Por ahí circula. Ronald. Escuchemos nuevamente, porque creo que tal vez nos ubicamos en una mejor posición, porque tenemos mala recepción y hay interrupción de la intervención que hace en estos momentos el doctor Raúl Pineda Alvarado en cuanto a esta noticia de última hora en poder de los analistas de la noticia sobre el pedido de extradición de parte de las autoridades estadounidenses del expresidente Juan Orlando Hernández, y que Radio Sandino ya estaba anunciando desde anoche. De que está solicitando ya tramitando la su nacionalización. Sí. En Nicaragua. Pero que a criterio de nuestro analista, eso no, lo que está haciendo es prolongando la agonía del expresidente y despertando más morbo en esto, y que lo más saludable para él y para, no sé si para el pueblo hondureño también, es que se presente y que enfrente sus cargos o los cargos que se le acusan en Nueva York. Bueno, y a mí que me expliquen por qué andaba el abogado hoy en el Poder Judicial. Ya lo dijo el doctor Raúl Pineda Alvarado, en qué andaba, apersonándose. Sí. En términos de la jerga judicial, así se llama, o notificándose. Sí. ¿Qué más podría andar haciendo? Abogado o doctor Raúl Pineda Alvarado, también podría haber persecución contra los bienes que tiene acá en Honduras, no solo contra los que tiene en Estados Unidos. Por supuesto, y lo puede hacer el gobierno de Estados Unidos por ser bienes de origen ilícito en relación a bienes jurídicos afectados en Estados Unidos. Recuerde que siempre que hay una condena hay una sanción de multa donde ordenan la reparación de los daños, o puede hacerlo también la autoridad hondureña. Eso va a depender de a quién nombren de fiscal y de una serie de acontecimientos aleatorios. Luego viene la presión para que renuncie el fiscal, la presión para que renuncie el presidente de la Corte, que son realmente personas muy cercanas al presidente Hernández. Entonces es difícil saber lo que va a pasar. Lo único real es que es inminente el inicio de un procedimiento orientado a la detención o con fines de extradición del presidente Hernández. Eso ya es evidente, eso empezó en junio del año pasado y supuestamente a criterio de sectores muy bien informados, la línea política es que esto debe estar culminado a más tardar en junio de este año. Sí, ahora bien, fíjese que nos llama la atención cuando esta congresista Norma Torres dice, el primer paso, dice, el primer paso fue la cancelación de la visa. Luego vienen los cargos revelados en Nueva York y después la extradición.
Y 3 días después de haber publicado esto. Después de la condena de Giovanni Fuentes. De Giovanni Fuentes. Que había sido suspendida. Que lo vincularon con él, de que le había dado $250,000 para la campaña. Sí. Todo va coincidiendo, doctor Raúl Pineda Alvarado, todo. Yo le insisto que este es un proceso que empezó formalmente en junio del año pasado y que para junio de este año se tiene planificado que esté culminado por tarde. Lo que determina que la solicitud, si no está en Honduras, muy pronto va a estar acá y que va a ser un proceso acelerado desde la base de la argumentación probatoria que tienen los norteamericanos y también de la presión política. Los norteamericanos no se van a exponer al ridículo de haber hecho mucho ruido y de repente no solicitar la extradición del señor Hernández. A él lo único que le queda para alargar un poquito la agonía es el traslado a Nicaragua, como han hecho otros políticos. Pero recuerde que los políticos que están en Nicaragua los toleran porque se sienten perseguidos políticos. En el caso del presidente Hernández, usted está hablando de crimen organizado y de otras cosas donde el gobierno de Nicaragua es muy vulnerable. Está sujeto a sanciones y si negocian las sanciones, definitivamente lo van a entregar como lo ha hecho el gobierno de Cuba y como lo han hecho otros gobiernos. El caso de Robert Vesco en Cuba es paradigmático. Entonces, esta es una lucha que no tiene posibilidades de ganar el presidente Hernández y por eso insistimos y nos volvemos repetitivos. Vaya a Estados Unidos y busque aclarar su situación si usted es inocente, ¿verdad? Si no es inocente, pues manténgase viviendo. Bueno, ¿qué más consejo? Yo creo que sus asesores legales, eso es lo que le deberían de recomendar, ¿verdad, doctor Pineda Alvarado? Bueno, se interrumpió nuevamente la cámara. No, ahí está. Hay asesores legales que solo ven en ciertos casos de particular escándalo una plataforma para publicitarse mediáticamente. Entonces, tendría que buscar un asesor legal que fuera amigo de él y que tuviese la suficiente, se llama sindéresis, para entender que uno de abogados está para proteger y al servicio del cliente, no para figurar en los medios de comunicación en perjuicio del cliente. Me parece que eso de anunciar que iban a ir a la corte, que va a llegar el abogado tal a personarse, no beneficia mucho al presidente Hernández. ¿Cómo no? Son tácticas dilatorias. Pues yo creo que más bien es una estrategia para capitalizar los medios de comunicación y ahondar un debate donde siempre va a perder Hernández. Por eso yo creo que las cosas deben manejarse con más prudencia, con más discreción y no presentar como algo espectacular que va a llegar Superman a ver un expediente, cuando los que vivimos de esto sabemos que aquí lo que hay es la crónica de una muerte anunciada y que muchos la miramos venir, pero que a veces cuando estamos en el poder perdemos el sentido de la realidad y la visión de mediano plazo. ¿Cómo no? Muchas gracias, doctor. Saludos, don Carlos. Saludos, don Héctor. Gracias. Muy amable. Bueno, y también trasciende desde el Poder Judicial que en estos momentos están buscando la denuncia que en su momento interpuso Salvador Narrala contra Juan Orlando Hernández por el delito de traición a la patria por la reelección ilegal, para abrir un juicio en contra de Juan Orlando Hernández, juzgarlo en Honduras y evitar su extradición. Y eso lo advertíamos, Héctor, ¿se acuerda? Cuando dijimos que esto de traición a la patria que aplicaba a Juan Orlando Hernández y que podía tener algún asidero jurídico para evitar una posible extradición. Y se lo consultamos también a la propia abogada Maribel Espinosa. Claro, y en eso se puede basar Rolando Argueta, de demostrarle su lealtad al que fue su jefe, al que fue su amigo y al que lo llevó a ocupar altos cargos dentro del engranaje gubernamental. Pero también en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia. Pero también hay que revisar ese decreto de amnistía que se metió también en el Congreso Nacional. Sí, pero lo que andan buscando es evadir la justicia estadounidense y que sea juzgado en Honduras. Pero las herramientas judiciales también las están
apoyando. Porque yo no creo que la presencia del abogado sea sino más ahí en el... Ya lo explicó. Sí. Lo explicó con mucho detalle el doctor Raúl Pineda Alvarado. Así es. Ahí lo dijo claramente por qué la presencia de este profesional de derecho representando a Juan Orlando Hernández en el Poder Judicial. ¿Cómo no? No hay tiempo para más. Buenas tardes. Que estén bien.